Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Es un gusto poder saludarte. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Creando Conciencia. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Itzi Dafne y estás en tu programa Creando Conciencia. El tema de hoy, pretextos. Para ello tenemos el agrado de recibir en este programa a la maestra Hortensia Chávez Reina, quien es egresada de la Escuela Normal Superior de México con la licenciatura en Pedagogía y maestría en Desarrollo Educativo en la Universidad de Puebla. Maestra, le damos la más cordial bienvenida a este programa. Muchísimas gracias. Es un gusto tenerla con nosotros para que nos comparta sobre el tema de pretextos. ¿Nos puede decir en qué consiste este proyecto? Pretextos lo llamamos como una acupuntura de la pedagogía, en el sentido que nosotros entramos para el desarrollo del pensamiento crítico a través de un texto y que se va aunar también a lo que es el arte. Partimos precisamente de un desarrollo de varias actividades que se han rescatado a nivel mundial, que parten desde la Universidad de Harvard. Tuve una certificación sobre el programa que es Pretextos y yo lo llevé en México a partir del 2008 a la fecha. Lo hemos trabajado en diferentes índoles, como por ejemplo, lo ocupé para un proyecto que hice que fue con el licenciado Marcelo Causó en lo que fue el gobierno de la Ciudad de México para procesos de alfabetización, donde era un programa que se trabajaba de analfabetismo cero. En el Pretextos era para mí la columna vertebral, precisamente de ese proceso de alfabetización, pero no únicamente se ocupa como eso, sino que también es el desarrollo del pensamiento crítico. Desde el 2008 a la fecha nosotros nos hemos preocupado por esa reconstrucción de ciudadanía, desde ese pensamiento crítico de cualquier ser humano. No precisamente se desprende de que alguna persona sepa leer y escribir, incluso en reclusorios, en tutelares, en lo que era centros comunitarios que realicé, donde se daba educación multinivel. Nosotros trabajamos con pretextos con diferentes técnicas. Iniciamos con cualquier texto, puede ser con un texto de matemáticas, de español, de química, de física, iniciando el análisis del texto. Hacemos preguntas al texto que difícilmente nosotros como personas, como muchas veces lectores, hacemos un cuestionamiento al texto. Entonces nosotros invitamos a cualquier persona, desde un niño de preescolar hasta una persona con doctorado, a cuestionar a ese autor. ¿Qué es lo que me gusta del texto? ¿Qué es lo que no me gusta del texto? ¿Qué cambiaría del texto? ¿O qué duda tengo sobre lo que él escribió? En función de eso, nosotros no ocupamos materiales caros, o sea, realmente son material de reciclaje que se hace en muchísimas partes del mundo, como es un tendedero. En el tendedero hacemos publicaciones de lo que la gente lee. Hacemos recabación precisamente de toda esa información y en función de ello, nosotros creamos un nuevo texto. Entonces, nosotros vamos creando precisamente nuevos textos a partir de lo que la gente lee de un texto de algún autor y la gente se vuelve otro autor con respecto a un texto que a lo mejor se le hacía muy complicado, ellos lo reinventan. Ok, entonces el proyecto consiste en que a partir de un texto los niños se vuelven, o cualquier persona se vuelve crítica. Así es. Y vuelven como a darle una estructura nueva a ese artículo, a ese documento. Sí, de hecho ese artículo que puede ser, por decir algún texto, los 100 años de Macondo, ¿no? Por ejemplo, los 100 años de soledad y ocupamos el de Macondo. Entonces, muchas veces dicen, es que es difícil leer ese tipo de textos o incluso la carta de Sor Filotea, de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, nosotros retomamos esos textos, los vamos desmembrando, los vamos leyendo y retomamos alguna parte del texto, incluso vamos retomando alguna parte teatral. Si nosotros retomamos 5 líneas de ese texto, que para nosotros puede ser sumamente complicado, nosotros la vamos a hacer una obra de teatro.
con las mismas personas. O sea, son cuestiones improvisadas. Asimismo, podemos crear con otras 5 frases de ese texto, podemos crear música. O también con otra parte del texto, que va a ser el mismo con el que estamos iniciando, podemos crear incluso hasta figuras. No sé, como con arcilla, podemos crear alguna figura que represente esa parte del texto. Y es una manera como de enganchar al alumno, a las personas, para que puedan leer y puedan sumergirse a la lectura y tenerle como ese agrado y bueno, de esta manera poder alfabetizar a la mayor número de personas. Así es, porque mire, le comento rapidísimo una anécdota. Fui a hacer un proceso de alfabetización a lo que es la delegación Milpalta. Yo tenía alumnos desde los 2 meses de nacidos hasta una persona de 90 años. La persona de 90 años no sabía leer y escribir, únicamente estaba en esa cuestión de que él sabía leer lo básico y asimismo hacer las operaciones básicas porque era comerciante. El señor, ¿cómo empezamos ese proceso? Con la lectura de cómo hacer tamales. Entonces, él, por supuesto, sabe hacer tamales de manera autónoma, ya, sin embargo, no sabe un proceso de lectura, un proceso que le va a decir la receta. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la obra de teatro para hacer un tamal a partir de una receta escrita, ellos van adentrándose, familiarizándose con el texto y después no solo van a querer leer a lo mejor 2 paginitas de las cuales estamos retomando de ese libro, sino van a ya interesarse por todo el libro. Entonces, es una manera de hacer una introducción a cualquier lectura, por más complicada que sea, a través del arte. Muy interesante su proyecto. ¿Y cómo es que aplica la pedagogía en ese proyecto? Nosotros partimos desde lo que son taxonomía de Bloom, partimos también de ese análisis, empezamos desde lo más simple hasta lo más complejo, ya que nosotros vamos partiendo de diferentes teorías, como es el desarrollo del pensamiento crítico desde el chiquito, que empieza los procesos tan simples como el simple hecho de darle, como por así decirlo, un nombre a una imagen. Posteriormente de que ellos podrían hacer, porque yo cuando lo he hecho en preescolar, partimos de un texto, el niño no te va a leer lo que es el cuento, por muy simple que sea. Entonces, yo como maestra o cualquiera de los facilitadores que esté dando el taller, ellos leen el texto y el niño, a través de una imagen, el niño va retomando precisamente lo que es la lectoescritura. ¿Por qué? Porque va familiarizándose conforme lo que tú le vas leyendo, ellos lo van actuando, lo van escribiendo, lo van haciendo en una parte con arcilla, con plastilina. Entonces, lo que para ellos es una representación gráfica, únicamente desde la lectura a la escritura, ya ellos lo palpan, ellos tocan ese cuento, lo están haciendo realidad para ellos. Entonces, es una manera de que pedagógicamente hablando, nosotros invitamos a ese ser, por muy avanzado o no avanzado en esa situación académica, ellos logren adaptarse y adoptar precisamente todas las situaciones pedagógicas que tú como un ser común, como docente, como investigador, vayas metiendo con las técnicas de pretextos, como es, por ejemplo, el cuestionamiento a un texto. Un chiquito puede cuestionar por qué el autor le puso el perro negro al perro, a lo mejor porque no fue rojo, porque no fue café, porque no fue blanco. Entonces, ese tipo de cuestionamientos nos permiten como facilitadores ir metiendo toda teoría que a nosotros se nos facilite para el desarrollo del pensamiento crítico y la adaptación precisamente de todas las técnicas que nosotros queremos implementar. ¿Tienen algún manual o algo así como las técnicas dirigidas para que los maestros los puedan llevar a cabo en sus aulas? Así es. Nosotros tenemos un manual donde precisamente al facilitador de toda edad, ellos lo van leyendo cómo se va a ir desarrollando cada una de las actividades. Tenemos diferentes actividades. Una de ellas que a mí me es muy útil y me encanta porque a todos los niveles se desarrolla de una manera magnífica es ¿a qué sabe el texto? Nosotros a ese texto le vamos a dar color, le vamos a dar sonido, le vamos a dar sabor. Retomamos una parte del texto y a esa parte del texto ellos van a hacer una ensalada. Lo que yo hago a cualquier nivel, acabo de dar este curso precisamente de pretextos a youtubers del Estado de México. Entonces, retomamos una parte, yo les dejé leer a ellos, es un texto que es sumamente interesante porque es de desarrollo personal. Entonces, ellos retoman esa lectura y yo les iba dejando a qué sabía el texto de esa parte del texto del libro. Y ellos me hicieron ensaladas, me hicieron armaduras, me hicieron con comida. Yo pido comida
de la que ustedes quieran, puede ser cacahuates, puede ser yogur, puede ser queso, puede ser salchicha, o sea, algo que ustedes traigan y ellos, tanto en línea como de manera presencial lo hicimos, hacen una ensalada de a qué les sabe esa parte del texto. Asimismo hicimos música, porque ellos tenían muy desarrollada esa situación, entonces ellos hicieron rap con esa parte del texto. Entonces nosotros podemos hacer muchísimas situaciones a través del arte y de lo que es la lectura formal. Se escucha un proyecto muy interesante y muy dinámico. De eso se trata, de que la gente la empiecen así como a atraer hacia la lectura, porque sabemos que en la actualidad ya muchos niños, muchos jóvenes o gente ya adulta, pues no les gusta leer, no les gusta escribir debido a que ya hay otros distractores como los medios de los videos o el YouTube y demás, ¿no? Entonces, sí vemos que hay así como esa falta o esa apatía ante la lectura. Y qué mejor que con motivándolos y llevándolos en el arte para la lectura y llevarlos a conocer los textos de una manera divertida, de una manera entretenida, obtenemos mejores resultados. Hoy en día todo tenemos, dicen, ya no pienso, googleo, ¿no? Desafortunadamente. Entonces estamos matando con esa creatividad y sobre todo con la curiosidad. Ya no tenemos esa curiosidad de leer, de aprender, de investigar. Entonces lo que trata Pretextos es exactamente retomar esa situación que nosotros estamos googleando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo de manera ya muy manual de regresarnos a despertar en esos seres, desde que nacemos hasta que llegamos a una edad adulta, a esa curiosidad, a despertar esa curiosidad? Que desafortunadamente los medios de comunicación cada día nos la manipulan más de cierta manera. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer con Pretextos, con diferentes actividades, es desarrollar en ellos precisamente esa curiosidad y de descomponer, que no tiene absolutamente nada de malo. O sea, muchas veces dicen, bueno, si García Márquez nos dice que es rojo, pues es rojo. Pero ¿por qué no decir, bueno, ¿y por qué no él puede hacerlo también azul? O mejorarlo. Entonces, eres el autor de tus propios textos, que no estamos en ocasiones, muchas veces, obligados a que nosotros podamos descomponer ese tipo de textos y crear lo nuestro, precisamente por ese temor de que lo que el autor dice es lo que es únicamente, ¿no? Claro, le dan otra historia, le dan otro auge, le dan otra manera de ver la historia, pero ante todo es como atrapar la atención del alumno, la atención de las personas, para que ellos puedan ir desarrollando su creatividad, para que ellos puedan ir desenvolviéndose y puedan tener esa apertura de crear sus propias historias. Y sobre todo de que, por ejemplo, en Pretextos tenemos otra área que le llamamos Entre las Ramas. Entre las Ramas se trata precisamente de que si estamos tratando un tema, por ejemplo, en tercero de secundaria, hablemos de democracia en lo que es cívica y ética. Entonces, yo lo que hago es darles a leer lo que es la Constitución, los artículos, etcétera. Entonces ellos se van familiarizando con el término democracia. Se pega en el aula con papel craft, con papel bond, lo que el docente tenga a su mano, hasta atrás del aula se hace un árbol. Es un tronco con sus ramas, se dibuja. Entonces, en hojas blancas, en medio va a decir democracia. Al alumno se le invita a investigar la palabra democracia desde otras perspectivas. No únicamente lo que nos dice la Constitución, sino qué es la democracia en la sociedad, en la ley, incluso con mis alumnos, con mis maestros, con mis compañeros. Entonces ellos se van familiarizando precisamente con esos términos, aún más allá de lo que nos dice un diccionario, e incluso también en Internet. Entonces ellos ya se van ligando con el tema X que se trate en la sesión, van ligando y van investigando más allá el término. Qué bonita manera de inducir al niño también a la investigación, ¿no? Porque también eso les cuesta mucho trabajo el que puedan investigar, pero si ya tienen un motivo, el por cual tienen que investigar, pues se les hace más atractiva toda esta parte de meterse a los textos, meterse, como dicen, a googlear y buscar y sacar información. Sí. Para que lleguen y, bueno, su árbol, el que tengan que llenar de hojitas, imagino que todo ese contenido es de toda la investigación que hicieron. Porque el árbol es simple, únicamente es un tronco y unas ramas. ¿Cuál es el saber? ¿Cómo vas a llenar con tus hojitas de información? Claro. Que los niños vayan construyendo. Entonces, ese árbol va a ser el árbol del saber. Entonces, a ellos les emociona llenar con esas hojitas de información su árbol. Y entre más hojas tengan, es mayor satisfacción para ellos. Claro, es un reto que se van poniendo día a día, ¿no? El
el ir construyendo ese árbol del saber con todo lo que han investigado. Y bueno, lo tienen que hacer desde el compromiso, desde la creatividad, desde asumir esa parte de reto, ¿no? Y de a lo mejor hay un incentivo de decir, ay, lo hice bien, pues obtuviste cierta premio, ¿no? O cierto reconocimiento. Entonces, qué bonito todo esto que nos está compartiendo. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más para que nos siga compartiendo sobre este proyecto que ha ayudado mucho a la alfabetización en México. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Pretextos. Está con nosotros la maestra Hortensia Chávez Reina. Regresamos. Conoce la magia de los museos de México legendario. Acompaña a Marlene Logo todos los jueves a las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Museos de México legendario. Es una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Podrás reencontrarte con el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. México legendario. La puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso con la maestra Hortensia Chávez Reina. Maestra, ¿con quiénes trabaja con este proyecto? Nosotros hemos trabajado en todos los sectores. Trabajamos desde el medio formal en lo que son las escuelas, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades. Asimismo, he hecho lo que es la capacitación a docentes de los GEMS de la Ciudad de México, de las escuelas preparatorias de la Ciudad de México, y ellos lo llevan como una estrategia de lo que es sus sesiones, y asimismo lo trabajamos como proyectos comunitarios. Lo que es un proyecto comunitario va a depender no únicamente de mi comunidad educativa, que es dentro del aula. Lo que yo voy a hacer dentro del aula también tiene que reflejarse en lo que va a ser mi comunidad. Si yo alfabetizo, si yo desarrollo mi pensamiento crítico, no únicamente debe quedarse en lo que es mi aula, en un espacio tan reducido, sino que tengo que ir con mi comunidad extensa, que es mi comunidad, que es mi contexto, para mejorarlo. Entonces nosotros hacíamos proyectos comunitarios como el reciclaje, como limpiar mi entorno, como ir a los mercados y hacer publicidad en función de no tirar basura. Por ejemplo, en las delegaciones de Milpa Alta, de Miguel Hidalgo, lo que era Coajimalpa, donde había ríos, incluso en Xochimilco, se hacían también estrategias de limpieza, pero no únicamente iba a hacer como una campaña, sino se hacía una investigación. ¿Qué tipo de ríos tengo en mi colonia? ¿Qué tipo de parques puedo rescatar? Entonces nosotros a esa comunidad del aula, nosotros las llevábamos a esos proyectos comunitarios, incluso hasta el de reciclaje, incluso hasta de sembrar. Ellos investigaban qué podían sembrar en sus comunidades, en Xochimilco, en lo que era Milpa Alta, en Coajimalpa, etcétera, donde se prestaba lo que es la comunidad, y ellos llegaron incluso hasta reproducir también conejitos, sembraban tomate, jitomate, y ellos mismos se autogestionaban con lo que era el vender sus productos que desarrollaban. Ok, entonces este proyecto va más allá de alfabetizar, o sea, este es un proyecto que toca, ahora sí que todo el entorno, todo el contexto donde se desarrolla la persona,
y bueno, también ayuda a mejorar la calidad de vida. Así es, precisamente nuestra columna vertebral de lo que es pretextos es esa reconstrucción de ciudadanía. Y en función de la reconstrucción de ciudadanía no es únicamente el yo me reconstruyo dentro del aula, sino que exactamente esas medidas, esa, por así decirlo, el retomar, no que se pierdan valores, sino retomar ese tipo de conductas positivas en mi contexto me va a favorecer a esa reconstrucción de ciudadanía en función del mejoramiento de mi entorno. Y eso ayuda a que otras personas que pues están viendo cómo se lleva a cabo este proyecto, pues también se involucren en la mejora, también estén participando. Porque cuando nosotros salíamos a hacer un proyecto, por ejemplo, de posadas en lo que era diciembre, en el aula. Entonces los chicos salían a lo que eran los módulos de atención ciudadana que estaban antes, invitaban a los policías incluso a ellos a poner, si era en noviembre, su ofrenda, si era en diciembre, a participar en sus piñatas, y la misma comunidad imitaba ese tipo de acciones y también contribuía a lo que eran las ofrendas, a lo que eran las piñatas, a lo que era la repartición de lo que eran dulces, etcétera. Entonces, se iba haciendo un proyecto comunitario, no únicamente de aula. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en este proyecto, maestra? Bueno, en función de lo que es el proyecto o programa Pretextos, llevé a cabo la alfabetización de 500 sexoservidoras en la Ciudad de México. Entonces, lo que me gustó bastante de este proyecto es que no únicamente se quedó esa alfabetización de saber leer en un aula, sino que asimismo era la interpretación de lo que pasaba en su entorno. Entonces mejoró totalmente la vida de muchas de esas mujeres y unas ya cobraban más por el nivel de alfabetización que tenían y otras me decían, maestra, es que a mí ya no me engañan, ya sé leer, ya sé interpretar, que era muy diferente, ¿no? La situación. Asimismo, todos los proyectos en todas las edades, o sea, desde los chiquitos de preescolar, cómo se hace un modo de vida pretextos. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de leer, sino ya se me queda como parte de mi vida la interpretación y el cuestionamiento de los textos, y eso les permite a toda edad el desarrollo de pensamiento crítico ante todo lo que hagan, que es lo que ahorita necesitamos. Sí, yo creo que rescatar esa parte de que seamos críticos es un reto muy, muy importante, ¿no? Es algo que sí tenemos que llevarlo a las aulas. Y bueno, aquí, ¿qué estrategias usted nos puede dar para poder llevar este proyecto a las aulas? Estrategia. Nosotros, lo que yo manejo en mi aula, porque yo doy clases a nivel primaria también, y con pretextos hago lo que son los cursos. Entonces, la estrategia para mí, en función del manual, los maestros van desarrollando mayor estrategia para el desarrollo de sus clases. Es más innovador desde la física, la química, porque empiezan a leer la matemática. Muchos dicen, únicamente voy 1 más 1, 2 más 2, ¿no? O sea, de la cuestión muy práctica, no. Sin embargo, con pretextos iniciamos desde leer la historia de las matemáticas. Entonces, el alumno va adoptando mejores estrategias y si tú invitas a cualquier asignatura, a tu alumno, a conocer las bases, el alumno va a entender y comprender el por qué lo está leyendo ahorita. Yo creo que todo tiene una raíz y pretexto se va desde la raíz, se va a la investigación para posteriormente crear un nuevo concepto sobre lo que es su misma educación. Y sobre todo que nosotros participamos no únicamente, el docente va a ser el único que va a dirigir la sesión, sino se pierde ese protagonismo porque todos somos protagonistas de nuestro propio conocimiento. A la hora de que ellos modifican ese texto o hacen la crítica, se vuelven autores automáticamente. Así es. Entonces, se pierde precisamente ese liderazgo donde el docente dice si está bien o está mal su texto. No, aquí todo es válido porque tú eres tu propio autor. Y en función de tu autoría, no hay nada bueno ni nada malo en el aula, sino únicamente creas y rompes precisamente esa situación donde el docente te aprueba o te reprueba. Claro. Entonces, y únicamente estamos partiendo de lo que el alumno sabe y se retoman estos conocimientos previos precisamente sobre el constructivismo. Vas construyendo a partir de tu experiencia. Y de tus mapas mentales, todo lo que vas construyendo.
de tus experiencias, de cómo lo entiendes, de tu interpretación. Maestra, ¿en qué tiempo se ven resultados con este proyecto? Nosotros hemos visto resultados hasta la segunda sesión. En la primera sesión, nosotros vamos metiendo primeramente lo que es la introducción a pretextos, desde el que todos somos protagonistas, desde que todos participamos, porque no se debe quedar ninguna persona sin participar. Y eso vamos a precisamente romper el excluir a muchos, ¿no? Chiquitos alumnos que se quedan hasta atrás y no participan, aquí no. Rompemos con esa dinámica de muchas veces sentarnos en círculo en el aula para romper esas filas y que yo me escondo atrás de mi compañero y ya no participo. Entonces nosotros empezamos la primera dinámica es modificar el orden del salón. Entonces, ya modificando y poder vernos a la cara todos participamos. Entonces, vamos rompiendo ese hielo, esa exclusión que muchas veces se genera en el aula, incluso hasta las burlas. Porque, ay, ¿cómo dices eso? Ay, ¿por qué dijiste aquello? O se empiezan a reír. Entonces, ya el reírse ya invita a los demás a ya no participar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros promovemos en pretextos es todos participamos y todo lo que digamos es válido para la construcción de un nuevo conocimiento. Entonces, en función de eso, en esa introducción, que es la primera sesión, a la segunda sesión, ellos empiezan a modificar sus actos. Entonces empiezan incluso al que no habla, los propios alumnos empiezan a invitarlo a participar. Entonces, todos quieren participar en pretextos. Y nosotros hay una pregunta básica. Si nosotros al finalizar la sesión o alguna de las actividades decimos, ¿qué aprendemos?, nos responden, nada. Sin embargo, y modificamos con una sola palabrita por el qué hicimos, tienen mucho que decir porque hicimos mucho. Y esto, ellos les da exactamente ese preámbulo para empezar a hablar, para empezar a soltarse a través del qué hicimos. Se entiende de un proyecto muy completo ya que está inmerso los valores, la autoestima, la confianza, la seguridad que hacen en el alumno cuando se expresa, cuando participa. Entonces, bueno, viene todo un kit de cosas pedagógicas para poder llevar a cabo este proyecto y poder orientar al niño y poder sacar todo lo mejor de él. Que muchas veces hay dinámicas ya en los propios salones, hasta los propios maestros. Ay, tú nunca dices nada, ¿no? Ay, él no dice nada, maestra. Ay, no, maestro, no lo tome en cuenta. Ay, ya vas a empezar tú. Entonces, se empieza a romper con esos estereotipos, ese tipo de ciclos, ¿no? Que se manejan ya en el aula. No, aquí todos participamos, todo es válido y la participación de todos nos ayuda a la reconstrucción de ese nuevo conocimiento y también nosotros vamos a partir, ya esas dinámicas se van quedando como una orden del día de nuestras sesiones. Porque ya empezamos a investigar por sí solos, los empezamos a ir entre las ramas, ya como una costumbre de hacer una investigación más y no únicamente quedarme con lo que viene en el aula, sino que también te permite hacer más investigación sobre el texto que tú estés desarrollando en el aula. Entonces, se va quedando como un modo de vida. Y claro, es más significativo para el alumno que él empiece a investigar y, bueno, ya lleve todo lo que reunió para su actividad y bueno, de esa manera le va a permitir que el aprendizaje sea más significativo. Así es, de hecho, por ejemplo, en mi aula, antes de salir de pandemia, estábamos leyendo a Franz Kafka sobre metamorfosis y los chiquitos en automático empezaron a investigar qué era metamorfosis. Entonces, ya se va quedando como un modo de vida, ¿no? O sea, el decir, maestra, es que yo investigué ayer que metamorfosis es esto. Maestra, es que yo leí. O sea, ya en automático se va quedando esa investigación de no únicamente quedarse por la palabra por sí sola de metamorfosis y lo que dice Franz Kafka, sino ya ese cuestionamiento de qué es una metamorfosis. Claro, y se vuelve un estilo de vida, incluso cuando están en internet o navegando en las redes. Si ven alguna información que les causa algo interesante, pues es lo que van a compartir en las aulas, ¿no? Van a ir enriqueciendo ese conocimiento a través de la observación, a través de todo lo que parece importante. Y sobre todo el escenificar un texto, por muy formal que sea, ellos lo crean, le dan movimiento a ese texto, por muy parco, por muy frío que sea, ellos lo escenifican. Entonces, se van adoptando precisamente a través del arte y vamos a reconstruir valores, que muchas veces, si papá y mamá están ausentes, ellos empiezan en el aula,
a reconstruirse, porque usted sabe que ahorita lamentablemente ese tejido familiar, esa célula familiar ha sido penetrada por todos los medios, ¿no? Ya ahorita el Google nos manda, youtubers nos mandan, entonces eso se va haciendo como un modo de vida. Sin embargo, con pretextos tratamos de retomar precisamente esa ciudadanía a través de valores. No vamos a decirle al alumno que es un valor, únicamente es retomar y reforzar lo que tú ya traes en casa, como el respeto, el escuchar a mis compañeros, el amar a mi patria, muchísimas situaciones que tú vas retomando a través del ejercicio diario. Incluso también tenemos otra actividad que se llama Pregúntale a la abuela, donde retomamos usos y costumbres, porque el alumno tiene que hacer una, pues por así decirlo, alguna traducción a una lengua de sus abuelos que ellos manejen. En mi salón hay muchos niños otomíes, hay niños en náhuatl, hay niños que tienen abuelos de diferentes lenguas, entonces yo los hacía que así hicieran poesías a través de las lenguas de sus abuelos. Entonces era hermoso porque incluso el abecedario ellos me lo hicieron en lengua otomí y en otro tipo de lenguas que ellos retomaban, y aquí estamos retomando precisamente ese uso y costumbre que hoy en día muchísimos se avergüenzan. Sin embargo, no, es sumamente valioso porque son nuestras raíces. Claro, y tristemente también hemos escuchado que mucha gente ya adulta deja de hablar su lengua nativa por las burlas, por la crítica, porque no lo valoran. Entonces, qué bonito que a partir de esta motivación los niños empiecen a cuidar o a rescatar esas tradiciones y que no les dé pena su dialecto, que lo compartan, que lo rescaten y que, bueno, que lo lleven a otros lugares, a otros continentes, porque como usted dice, de China, pues les causaba, ¿no?, el idioma, pero bueno, igual los de China, en algún caso que llegara este proyecto a China, pues les va a causar, oh, wow, es la lengua nativa de allá, de México, y de los de Michoacán, los de Puebla, Oaxaca. Entonces, bueno, pues es como también difundir nuestra cultura a partir de un proyecto que es Pretextos. Así es. Es muy interesante, maestra, todo lo que nos comparte, y ojalá que este proyecto pues llegue a todas las escuelas, y sabemos que a partir de la lectura cambia todo, ¿no? Está alfabetizando, pero aún también está educando. Sí, porque si yo leo, me educo, si me educo, transforma. Y si me transforma a mí mismo, transformo mi entorno. Claro, sí, es muy importante, y sabemos que en todo momento la lectura y la escritura la vamos a llevar durante el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, qué mejor que una manera atractiva, una manera didáctica, una manera que pueda traerles más elementos a la gente para poder desenvolverse de una sana manera en la sociedad. ¿Algo que nos quiera agregar, maestra, ya para cerrar este programa? Si nosotros leemos, si nosotros nos expresamos a través de cualquier situación de arte, vamos a enriquecernos como seres humanos, porque no únicamente nosotros somos un ser biopsicosocial. Entonces, si nosotros enriquecemos todas las partes de ese ser humano, vamos a crear una mejor sociedad. No únicamente la mental, sino también la espiritual, que muchas veces ahorita nos hacemos antipáticos, nos hacemos fríos ante el otro ser humano. Sin embargo, Pretextos es un punto, es la acupuntura, como decimos, donde tocamos puntos muy estratégicos de comprensión, de desarrollo de pensamiento crítico, pero sobre todo ese crecimiento personal y ser mejor ser humano para el otro. Entonces, si nosotros empezamos a crecer como ser humano y ayudar a mi compañero, creo que vamos a ser una mejor sociedad y no tan indiferentes, maestra, para lo que está pasando. Claro, pues ojalá que todos los que nos están escuchando se interesen por este proyecto, que realmente hay veces que no sabemos cómo inducir al niño en este campo de la lectura, de la escritura, y nos cuesta trabajo, ¿no? Tal vez el que le sea grato el leer. Entonces, pues qué mejor que conozcamos este proyecto para poderlo llevar a cabo y tengamos unos resultados positivos y llevar al niño de la mejor manera para un mejor aprendizaje. Así es. Le agradecemos, maestra, su aportación, todo lo que nos vino a compartir. Gracias por esta charla, que sé que va a ser de mucho beneficio para muchos. Al contrario, muchísimas gracias por permitirme este espacio y sobre todo por dejar un granito de arena en ese pensamiento, que los demás se interesen por crecer cada día más, y sobre todo para docentes, que nos puede ayudar muchísimo en el aula. Les agradecemos también a nuestros radioescuchas el habernos acompañado a un programa más de Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne, en la producción Mario de la Fuente. Estás en Radio México Legendario 2020.
Hasta la próxima. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia.